Hola, a ver, ¿cómo se forja una superpotencia? Vamos a meternos de lleno en más de 1000 años de la fascinante y a menudo turbulenta historia de Rusia, desde sus orígenes en la Edad Media hasta la federación que conocemos hoy. A lo largo de este recorrido vamos a descubrir juntos esos momentos clave que han definido a una de las naciones más complejas del planeta. Muy bien, pues vamos al lío. Fijaos en estas 4 fechas. No son simples puntos en un calendario, son auténticos terremotos históricos. Cada una de ellas marca el final de una era y el nacimiento, casi siempre de forma violenta, de la siguiente. Van a ser nuestros faros, nuestra guía para entender el ascenso, la caída y el constante renacer de Rusia. Y este es el plan de viaje. Vamos a dividir esta inmensa historia en 4 grandes actos. Empezaremos en la cuna de su civilización, en Kiev, hasta llegar a su identidad actual. Y al final dedicaremos un momento a reflexionar sobre cómo esos ecos del pasado resuenan, y con muchísima fuerza, hoy en día. Venga, pues empezamos por el principio, donde se pusieron los cimientos de todo. Hay que imaginarse una especie de crisol de culturas, vikingos, eslavos, bizantinos. Y justo cuando todo empieza a tomar forma, está a punto de caer sobre ellos una de las invasiones más bestias de la historia. Bueno, pues todo arranca con la Rus de Kiev, fundada por varegos, que eran básicamente vikingos, y poblada por eslavos, se convirtió en una potencia muy seria que controlaba el comercio entre el norte de Europa y Constantinopla. Pero la decisión que lo cambió todo, de verdad, fue la del príncipe Vladimir I en el año 988, adoptar el cristianismo ortodoxo. Este gesto no solo la unió cultural y espiritualmente a Bizancio, sino que de hecho definió el alma rusa para los siguientes 1000 años. Y aquí es donde la historia da un giro de guión catastrófico. Este comienzo tan prometedor fue aniquilado. La invasión mongola no fue una simple guerra, fue un apocalipsis. Ciudades arrasadas, casi la mitad de la población exterminada. Este trauma histórico no solo la dejó aislada de Europa, sino que grabó a fuego una lección. La supervivencia dependía de un nuevo centro de poder, uno mucho más fuerte y lejos de la vulnerable Kiev. Y de entre esas cenizas surgió un nuevo poder. Moscú, que al principio no era más que un principado secundario, jugó sus cartas de una forma magistral. Sus príncipes se convirtieron en los recaudadores de impuestos de los mongoles para toda la región. Y usaron esa posición para enriquecerse, para eliminar a sus rivales y, en definitiva, para que cuando la Horda de Oro empezó a debilitarse, Moscú ya fuera la fuerza indiscutible, lista para tomar el relevo. Y esto nos lleva directos a la siguiente gran era. Con los mongoles ya en retirada, los líderes de Moscú ya no se conforman con ser príncipes. La ambición es mucho, mucho mayor. Quieren un imperio. Aquí tenemos a los dos grandes arquitectos del zarato. Por un lado, Iván III, el Grande, que fue el gran unificador. Reunió las tierras rusas, se sacudió de encima los últimos restos del dominio mongol y se autoproclamó soberano de toda Rusia. Pero fue su niete, Iván IV, el Terrible, quien le puso el sello definitivo a este poder absoluto. Al coronarse zar, un título que viene del César romano, estaba diciendo que su poder no venía de otros nobles, sino directamente de Dios, un principio que por cierto defendió con una crueldad legendaria. Y sobre esa base autocrática llega Pedro el Grande con una ambición totalmente nueva. Se da cuenta de que para competir con las potencias de Europa, Rusia tiene que parecerse a ellas, tiene que modernizarse, y está dispuesto a arrastrar al país a la fuerza si hace falta. Su famosa Ventana a Europa no era solo una frase bonita, fue un programa de reformas brutal, que tuvo como símbolo la construcción de una nueva capital desde cero, San Petersburgo. Y vaya si funcionaron esas reformas. Sobre todo en el campo de batalla. Durante todo el siglo XVIII, Rusia se convirtió en una máquina de expansión imparable. Pedro aseguró el Báltico. Luego, Catalina la Grande conquistó la salida al Mar Negro. Junto con Prusia y Austria, Rusia literalmente borró a Polonia del mapa. Para el siglo XIX, el imperio se extendía desde Varsovia hasta Alaska. Una barbaridad. Pero claro, aquí está la gran paradoja. Este imperio tan poderoso, esta potencia europea, estaba construido sobre una base medieval. La servidumbre. Millones de personas eran básicamente propiedad de la nobleza, una situación insostenible en una época en la que el resto de Europa vivía la industrialización y las revoluciones liberales. La pregunta no era si este sistema iba a cambiar, sino cómo, pacíficamente o con una explosión social. Pues la respuesta fue literalmente una explosión. La incapacidad de la autocracia zarista para reformarse a tiempo fue su sentencia de muerte. Y esto nos lleva a la ruptura más violenta y radical de toda la historia rusa. El detonante final fue la Primera Guerra Mundial.
El esfuerzo de la guerra dejó al descubierto todas las debilidades del régimen y, en febrero de 1917, el sistema sencillamente implosionó. Pero el gobierno provisional que lo sustituyó cometió un error garrafal: continuar en la guerra. Y eso le abrió la puerta de par en par a Lenin y los bolcheviques, que prometieron justo lo que la gente quería oír: paz, tierra y pan. En octubre tomaron el poder. Claro, una cosa es tomar el poder y otra muy distinta es gobernar. El primer intento de los bolcheviques de construir el socialismo, el llamado comunismo de guerra, fue un desastre total. Llevó la economía al colapso y provocó enormes rebeliones. Así que, con mucho pragmatismo, Lenin dio un paso atrás con la nueva política económica, reintroduciendo algunos elementos de mercado para estabilizar el país. Fue un respiro, sí, pero un respiro temporal. Tras la muerte de Lenin, Stalin se hizo con el poder absoluto y lanzó una segunda revolución, pero esta vez desde arriba. Acabó con la NEP e impuso los planes quinquenales, una industrialización forzosa a una velocidad de vértigo. Las cifras de crecimiento, como se puede ver, son astronómicas. En apenas una década convirtió a una Rusia agraria en una potencia industrial. Pero ese progreso tuvo un coste humano que es difícil de imaginar. Se consiguió a través de la colectivización forzosa, que provocó hambrunas terribles, y del terror político. El Gulag, esa red inmensa de campos de trabajo forzado, se convirtió en el símbolo de la época. Este número representa los millones de vidas que fueron destrozadas en nombre de la construcción del socialismo. El sistema que construyó Stalin sobrevivió a su muerte, derrotó a la Alemania nazi y se enfrentó a Estados Unidos en la Guerra Fría. Pero para finales de los años 80, el edificio se estaba viniendo abajo por dentro. Las grietas eran demasiado grandes. El experimento soviético llegaba a su fin. El colapso no tuvo una sola causa, fue una tormenta perfecta. La economía estaba totalmente estancada. Las reformas de Gorbachov, la perestroika y la glasnost, sin él pretenderlo, abrieron la caja de Pandora de los nacionalismos que habían estado reprimidos durante décadas. Y el golpe de gracia fue cuando la propia Rusia, la república más grande y poderosa, declaró su soberanía. Ahí el destino de la Unión Soviética quedó sellado. La década que vino después de la caída de la URSS fue, para muchísima gente, caótica y muy dolorosa. La transición a una economía de mercado, con la famosa terapia de choque, provocó una hiperinflación que se comió los ahorros de todo el mundo. La privatización de las empresas del Estado creó de la nada una nueva clase de multimillonarios, los oligarcas, mientras la mayoría de la población se hundía en la pobreza. Fue una década de libertad, sí, pero también de humillación y de mucho desorden. Y con esto llegamos a nuestros días, al momento de la reflexión final. Porque después de este viaje a toda velocidad, empezamos a ver cómo se repiten ciertos patrones, ciertos temas que conectan el pasado más lejano con el presente. Si lo pensamos, desde la Rus de Kiev, que era frágil y vulnerable a las invasiones, pasando por el ascenso de Moscú y la autocracia de los zares para defender el reino, hasta la dictadura totalitaria de la Unión Soviética y el resurgimiento de un Estado fuerte tras el caos de los 90, parece haber un hilo conductor, la búsqueda de un poder centralizado, fuerte, como garantía de supervivencia y de grandeza. La cuestión que queda en el aire es cómo este legado histórico tan profundo, esta tensión constante entre seguridad y libertad, sigue definiendo el camino de Rusia en pleno siglo XXI.